Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Marcos capítulo 11, por favor. Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. El Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Amén. Amén. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Oremos. Padre bueno, delante de tu presencia estamos. Reconocemos que somos vasos de barro delante de tu presencia, para que la excelencia, para que el poder sea tuyo y no nuestro, Padre. Humildemente nos acercamos a ti, nos acercamos a tu palabra, Señor, pidiéndote en esta noche que tu palabra poderosa pueda caer en buena tierra, que tú puedas ser exaltado en esta noche, Padre, y que tu palabra pueda afectar, estremecer y tocar en nuestras vidas, Señor. Estamos aquí, Padre, porque realmente necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra y necesitamos, Padre, de tu Santo Espíritu cada momento de nuestras vidas. Humildemente, Padre, te honramos y te damos la gloria en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El versículo 27, por favor. Volvieron entonces a Jerusalén. Cuando Marcos menciona Jerusalén, inmediatamente se nos debe venir a nuestras mentes conflictos, problemas, discusiones, porque Jesús entra a Jerusalén, sale de Jerusalén, entra a Jerusalén, porque es la última semana de Jesús en su ministerio terrenal. Este es un día martes. Pronto Él va a ser entregado a los principales sacerdotes. Y en esta semana Jesús va a tener una serie de confrontaciones, de conflictos, de rivalidades, porque sus mayores oponentes, sus mayores enemigos, los principales enemigos de Él, van a confrontar a Jesús en esta semana. Dice el versículo 27, andando Él por el templo. Jesús no tenía un lugar fijo para enseñar, se movía de un lugar para otro porque Él sabía que había un complot contra Él. Los enemigos querían
atrapar a Jesús en esta semana. Y cuando hablo de los enemigos de Jesús, me refiero, mira el 27, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Pasa al capítulo 12, versículo 13. Estoy presentándoles a los enemigos de Jesús, porque eso vamos a estudiar esta semana. Encuentros con Cristo, con sus oponentes, con sus enemigos. Verso 13 del capítulo 12, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que usted vaya identificando a los enemigos de Jesús. Versículo 18, 12, 18. Entonces vinieron a él los saduceos. Y en el capítulo 12, verso 28, acercándose uno de los escribas, principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, los herodianos y los saduceos, grupos bien poderosos, son integrantes del gran poder del Sanedrín, del gobierno del Sanedrín. Las personas más poderosas de Israel van a tratar de atrapar a Jesús, sorprender a Jesús para acusarlo de blasfemo frente al sumo sacerdote. Si usted quiere saber cuáles son las intenciones de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos del versículo 27, del 11-27, mire el 11-18, por favor. Mira las intenciones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Esas son las intenciones de ellos. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas se acercan a Jesús porque tienen la intención de querer destruir a Jesús. Lo interesante de eso, Jesús sabe cuáles son las intenciones de los principales sacerdotes y de los ancianos y de los escribas. No solamente lo sabe porque Él es el Hijo de Dios y lo sabe todo, sino que Él anteriormente había profetizado acerca de estas personas. Miren el capítulo 10, por favor. 10:33. 10:33 dice: he aquí, hablando Jesús, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, ¿por quién? Por los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Jesús sabe eso. Lo dijo 3 veces. Va a llegar el momento que los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, van a querer condenarme y van a condenarme a muerte. Entonces, estas personas se acercan a Jesús y Jesús sabe que son homicidas, saben que quieren matarlo, Jesús sabe que son sus enemigos. Jesús sabe esas cosas. Volvamos al capítulo 11, 27. Volvieron entonces a Jerusalén, Jesús con los apóstoles, y andando él por el templo, vinieron a él. Ahí está. Para que usted, porque de ello vamos a hablar toda esta semana, si Dios quiere. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, los enemigos, con la intención de querer matarlo, de querer destruirlo. Y Jesús lo sabe. Versículo 28. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Fíjate, hermanito, no lo están acusando de lo que él está enseñando, de lo que él está predicando, porque la primera pregunta tiene que ver con qué autoridad haces estas cosas, no con qué autoridad
predica sobre esto o enseña sobre esto. Lo que le están diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas estaba haciendo Cristo para acusarlo? Uno podría pensar en los milagros que está haciendo, el estar echando fuera demonios. No, pero creo principalmente que estas cosas se refiere específicamente a lo que pasó en el 11, versículo 15. Estas son las cosas que Jesús está haciendo y le están preguntando con qué autoridad haces estas cosas. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Lo que hizo en el templo, cuando dio vuelta a todas las cosas. De eso lo están acusando a Jesús. ¿Quién te crees tú que vienes al templo, a la casa de Dios y empiezas a dar vuelta todas las cosas aquí? Y la segunda pregunta, versículo 28, 11-28, por favor. ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Se fijan? Dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Segunda pregunta, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? La pregunta tiene la intención, nosotros, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, nosotros nunca te hemos autorizado a hacer estas cosas. Así queremos saber quién te dio autoridad para hacer estas cosas y de quién recibiste esa autoridad. Porque nosotros, los que mandamos aquí en Israel, los que gobernamos Israel, a ti no te hemos dado ninguna autoridad. Entonces, te preguntamos, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad para hacer estas cosas? ¿Amén? Amén. Entonces, el tema que tenemos en esta noche es un tema de autoridad. Concéntrese en esto, porque el tema de esta noche tiene que ver con la autoridad de Jesús. ¿Cuál es la naturaleza de su autoridad y qué le dio autoridad a Jesús para hacer lo que está haciendo? La palabra autoridad significa esto: el derecho, el poder y la autoridad que tiene una persona en ejercer dominio y control sobre otras personas. Esa es la definición, lo repito. Autoridad significa el derecho, el poder y autoridad que tiene una persona en ejercer dominio y control sobre otra persona. Incluso el derecho o la autoridad que tiene esa persona en controlar y dominar a las personas en sus decisiones y en sus vidas. Autoridad tiene que ver con yo puedo imponer mi autoridad, puedo imponer mi poder sobre ti, incluso en tu vida y en tus decisiones y en todo lo que tú hagas. Eso significa autoridad. Tengo poder, tengo control, tengo dominio sobre tu vida y sobre cualquier decisión que tú puedas tomar en tu vida. Eso significa autoridad. En el libro de Marcos, no vamos a estudiar esta noche, aunque me habría gustado estudiar esta noche. Pero en el libro de Marcos, 1, Jesucristo tiene autoridad sobre la doctrina. ¿Por qué? Porque la ley decía, oíste que fue dicho, no matarás. ¿Se acuerdan? Pero Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano es un homicida. Jesús
tiene autoridad sobre la doctrina, sobre la enseñanza, porque Él puede intensificar y Él puede darle la verdadera interpretación a la ley de Moisés. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. Jesús tiene autoridad sobre la doctrina. Además tiene autoridad sobre los demonios en Marcos. En el capítulo 1 Jesús le dice a los demonios, cállate, cállate, sal de él. Y los demonios se callaban, los demonios salían de las personas. Incluso era tanta la autoridad de Jesús que cuando llega al cementerio donde los gadarenos, los demonios, la legión de demonios decía, Jesús, no nos atormentes, por favor, te rogamos que no nos envíes al abismo. ¡Wow! La autoridad de Jesús. Jesús tenía autoridad sobre los demonios temblaban a la pura presencia de Jesús. Lo que estoy diciendo va a ser muy importante en este pasaje. De hecho, Jesús tuvo y tiene autoridad sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan en la embarcación? Al viento, cállate, y al mar, enmudece. Hizo callar al viento, hizo enmudecer al mar. Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Y cuando entra a la casa de Jairo, la niña de 12 años había muerto. Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y la que estaba muerta resucitó. Cristo tiene autoridad sobre la doctrina, sobre los demonios, sobre las enfermedades, al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y camina. Tenía poder sobre la naturaleza, incluso tenía poder sobre la muerte Jesús. Y los principales sacerdotes están colocando en tela de juicio, están cuestionando la autoridad de Jesús. Los demonios no cuestionaron la autoridad de Jesús, la muerte no cuestionó la autoridad de Jesús, las enfermedades no pusieron en tela de juicio la autoridad de Jesús, el viento, el mar no pusieron en tela de juicio la autoridad de Cristo, solamente sus enemigos ponen en duda la autoridad de Cristo. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Amén, hermanito. Todavía no entramos al tema, pero estamos aquí. Estamos aquí en ese pasaje. Porque es un pasaje de autoridad. La autoridad que tiene Jesús. Verso 29, 11:29. Jesús respondió, les dijo, 11:28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es interesante que Jesús siempre, al menos en el Evangelio de Juan, siempre Él estaba diciendo que su Padre, Dios, le había dado autoridad. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio autoridad. Yo pensé que Jesús iba a responderle a los fariseos, a los enemigos. Yo pensé que Jesús les iba a decir, mi Padre me dio la autoridad para hacer estas cosas. Pero Él no responde así. Y probablemente no respondió así porque la cosa estaba muy caliente. Y podrían haberlo atrapado en ese momento y llevarlo a la condena. Así que Jesús, como en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Jesús va a responder, no con dos preguntas. Jesús solamente necesita hacer una sola pregunta a sus enemigos.
Si ustedes me contestan lo que yo pregunto, yo les voy a contestar lo que ustedes me están preguntando. La sabiduría de Cristo, versículo 29. Jesús le respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta, no dos preguntas. Ustedes me hicieron dos, yo solamente voy a hacerles una pregunta a ustedes. Y esta pregunta es demasiado importante. Verso 29. Jesús respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta. Yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí está la pregunta. El bautismo de Juan, hablamos del bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Responderme. Mira el 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Hermanos, a mí me da risa este pasaje un poquito. Me da una risa santa, digamos, porque Jesús es tan sabio, Jesús los tiene atrapados en un gran dilema a sus enemigos. Si le decimos esto, nos va a contestar esto. Si le decimos este otro, nos va a decir esto. Jesús los puso entre la espada y la pared a ellos, con una sola pregunta. Verso 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responderme. Verso 31 de nuevo. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? ¿Qué tiene que ver la pregunta de Jesús y la respuesta de ellos? Si decimos que es del cielo el bautismo de Juan, Él nos va a decir, ¿por qué pues no le creíste? ¿Dónde está el dilema aquí? ¿Dónde está el dilema que Jesucristo les puso a ellos? ¿Cuál es el dilema? El dilema es este. Si aceptamos el bautismo de Juan, como Juan, un hombre de Dios, el bautismo de Juan venía de Dios, si aceptamos el bautismo de Juan, tendríamos que aceptar, tendríamos que reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan, cuando comenzó su ministerio fue basado no en él. ¿De quién predicó Juan? ¿A quién anunció Juan? ¿A quién proclamó Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, cuando apareció preparando el camino del Señor, su mensaje fue Cristo. Mira el Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 1. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 35. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Hermanito, el mensaje de Juan
fue centrado en Jesús, el Cordero de Dios. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, si los fariseos, los escribas, aceptan que el bautismo de Juan es de Dios, aceptan que Juan el Bautista es enviado de Dios, tendrían que aceptar a Jesucristo como otro enviado de Dios, como el Mesías, como el Cristo. No se puede separar a Juan del Bautista de Cristo, porque Juan habló y predicó sobre Cristo. Si ustedes dicen que el bautismo de Juan es del cielo, entonces Jesús se le está diciendo, entonces tienen que reconocer y aceptar que yo también soy un enviado de Dios. Y ellos van a decir, ¿por qué no lo creíste entonces? Si Juan el Bautista era enviado de Dios, la conclusión es, entonces Jesús también es un enviado de Dios. Volvamos a Marcos, por favor. Era una prueba de fuego para los enemigos. Era un gran dilema para los enemigos. Versículo 31 al final. ¿Por qué pues no le creísteis? Si ustedes, repito, si ustedes aceptan a Juan como de Dios, enviado de Dios, ¿por qué ustedes no le creyeron? Porque Juan habló de mí. Si aceptan a Juan el Bautista, ustedes deberían aceptarme y reconocer que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el dilema. Si le respondemos esto, nos va a decir, ¿por qué no le creíste? Claro, Jesús los tiene atrapados ahora. Versículo 32. Y si decimos de los hombres, pero ellos temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como el verdadero profeta. No podemos decirle que el bautismo de Juan era de Dios, porque si le decimos que era de Dios, tenemos que reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No nos conviene. Si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, el pueblo tiene piedras y nos puede apedrear y nos puede matar. Entonces, el dilema es este. ¿Aceptamos que Jesucristo es Dios o lo rechazamos como un enviado de Dios? ¿Aceptamos que Jesús hace todas estas cosas por la autoridad de Dios porque es un enviado de Dios? ¿Aceptamos que Jesús fue Dios que le dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Qué hacemos realmente? ¿Qué respondemos? Si respondemos A, nos va a decir, acéptenme, reconozcan que yo soy el Mesías, el Cristo. Si decimos B, el pueblo nos puede apedrear y nos puede matar. ¿Qué respondieron ellos? Versículo 33. Así que respondieron, dijeron a Jesús, ¿qué le dijeron? Mentirosos nomás. Qué mentirosos son. Ellos saben la respuesta. Ellos entienden la respuesta. Ellos son los expertos de la ley. Son los eruditos de la ley del Antiguo Testamento. Los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, son las personas que tienen respuesta a todas las preguntas acerca de la ley de Moisés. Son los expertos, son los eruditos en la palabra de Dios.
Hermanos, para los enemigos de Cristo, cualquier cosa, mentir, ser ignorante, ser orgulloso, pero jamás reconocer que Jesucristo es enviado de Dios y es el Cristo y es el Hijo de Dios. Ellos prefirieron pasar por ignorantes, mentir, ser soberbios, ser orgullosos, antes que aceptar que Cristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que puede hacer un hombre por rechazar a Cristo, por no aceptar a Cristo, preferimos mentir, preferimos decir que no sabemos, prefiero pasar por ignorante, pero no aceptar la autoridad de Jesús. Versículo 33. Entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Amén? Amén. Ahora vamos a las aplicaciones. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, para nuestra iglesia? No importa la situación en que las personas coloquen a Jesús, Jesús está siempre en el control de todas las situaciones. Aunque quieren destruirlo, aunque quieren asesinarlo, Jesús tiene el control. Ustedes me hacen 2 preguntas, yo les voy a hacer una sola pregunta y van a quedarse calladitos. Porque Jesucristo tiene el control de todo. Hemos visto la autoridad que Jesús tiene sobre los demonios, que Cristo tiene autoridad sobre las enfermedades, la naturaleza, incluso la muerte. Jesús ejerce su dominio y derecho sobre todo. Pero los enemigos de Jesús, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, no quieren, y aquí está el punto de ello, no quieren aceptar la autoridad de Jesucristo. No quieren aceptar que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que Jesucristo tiene poder, que Jesucristo tiene control. Los fariseos están diciendo, puedes controlar la muerte, puedes controlar el viento, puedes controlar las enfermedades, puedes controlar hasta los demonios, pero a nosotros no nos vas a controlar. No vas a tener dominio sobre nosotros. No vas a mandar nuestras vidas. Lo que los principales sacerdotes, lo que los enemigos de Jesús están diciéndole, puedes tener autoridad sobre todo, pero sobre nosotros no. ¿Por qué? Porque los enemigos de Cristo nunca aceptan, nunca reconocen la autoridad, el señorío, el gobierno de Jesucristo en sus vidas. Nosotros también tenemos que lidiar con este asunto. No podemos permanecer neutros frente a la autoridad de Jesús. Aceptamos y reconocemos que Jesús es nuestro único Señor, es nuestro único Dios en nuestras vidas. Aceptamos que tiene toda autoridad en el cielo y también en nuestras vidas. Recuerden, autoridad tiene que ver con ejercer dominio, control sobre nuestras vidas, decisiones y voluntad. Significa decirle a Jesús en esta noche, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Significa, Señor, hágase tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, Padre. Significa, cuando uno acepta la autoridad de Cristo, significa que yo le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Significa vivir para Él y morir para Él. Hoy las personas quieren ir al cielo, pero no quieren aceptar la autoridad de Jesús en su vida. No quieren que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Hay personas que cada domingo
escuchan acerca de Jesús, pero el lunes al sábado siguen gobernando, siguen dominando y siguen controlando sus propias vidas. Jesús dijo por ahí: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Maestro si no hacen lo que yo digo? Autoridad. Mateo capítulo 8. Quiero mostrarles algo, por favor. Mateo capítulo 8. Versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo el centurión miró a Jesús? Nadie había mirado a Jesús como lo miró este centurión. Déjame ir a tu casa. No, Señor, no soy digno que vayas a mi casa. Solo di la palabra. ¿Cómo el centurión miró a Jesús? Lo miró como un hombre de autoridad. Pero cuando el centurión dice: solo di la palabra, ¿saben de quién me recuerda? ¿Saben de quién me recuerda? Génesis. Y Jehová dijo: sea la luz. Y la luz se hizo. Solo Jehová dijo la palabra y las cosas comenzaron a existir y a ser creadas. Cuando el centurión está diciendo: solo di la palabra y mi siervo sanará, el centurión miró a Jesús como Dios. Tú tienes autoridad, tú tienes Dios, tú eres Dios. Tú eres poderoso. Solo tú dices las cosas, solo tú dices y las cosas se hacen. Porque tienes autoridad, porque eres Señor. Tú mandas a los demonios y los demonios te obedecen. Tú le dices a la enfermedad se quitan. Tú mandas a la muerte y las muertes te obedecen. El centurión miró a Jesucristo como nadie en Israel lo había mirado, con autoridad, como Dios. Uno puede llamar a Jesús, en Marcos, llamaron a Jesús lunático, blasfemo, lo llamaron Belcebú, lo llamaron curandero, maestro, milagrero, endemoniado, sanador. Puedes llamar a Jesús como quieras llamarlo, pero uno no puede estar neutro delante de Él. Te rindes a su autoridad y señorío o lo rechazas a Él. Porque en este pasaje los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos rechazaron la autoridad de Jesús. Yo me rindo ante Él o lo rechazo a Jesús. Los demonios se rindieron ante Él. Las enfermedades no resistieron. El mar y los vientos le obedecieron. Hasta la muerte se rindió ante su autoridad. Se trata de esto. Se trata de quién va a humillarse ante Jesús. ¿Quién va a quebrantarse ante el Hijo de Dios? Se trata de confesar con la boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos.
Pedro dijo, Dios lo hizo Señor y Cristo a Jesús. De hecho, Jesús, en Marcos capítulo 2, mira Marcos capítulo 2, por favor. Versículo 5. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales caminaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y anda. Jesús tiene poder para perdonar pecados también. Jesús tiene poder para saber si hay fe en nosotros o no. Jesús conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Solo Dios puede saber lo que estoy pensando. Solo Dios puede saber las intenciones de tu corazón. Solo Dios puede perdonarle pecado a alguien. Solo Dios puede decir al paralítico, levántate y anda. Esa es la autoridad de Jesús. Jesús tiene poder para perdonarte, para salvarte, y tiene poder para sanarte también. ¿Lo cree usted así? Amén. Una de las cosas que más me llama la atención en el Evangelio de Marcos acerca de la autoridad de Jesús tiene que ver con Marcos. El evangelista repite una palabra una y otra vez. La palabra inmediatamente, en el momento, luego, al instante, y un chileno diría, al tiro. Esa palabra es favorita de Marcos. Cada vez que Jesús está sanando, o echando fuera un demonio, o resucitando al muerto, o calmando el viento, inmediatamente, dice, al instante, en el momento, al tiro. ¿Qué quiero decir con esto? Es tan grande la autoridad de Jesús, que los demonios, las enfermedades, los vientos y el mar y la muerte, cuando Jesús les hablaba, inmediatamente, al instante, le obedecían a Jesús. No esperaban un minuto más para obedecer. Inmediatamente se rendían ante Jesús los demonios. La muerte, a ti te digo, Lázaro, ven fuera. Y inmediatamente el que estaba muerto se levantó. Cuando una persona reconoce el señorío y la autoridad de Jesús, ¿cuándo va a obedecerle? ¿En qué momento le va a obedecer? Inmediatamente, al instante. Por eso los bautismos fueron al instante, en el momento, porque esas personas reconocieron la autoridad de Jesucristo. Por eso las personas se arrepentían inmediatamente, porque reconocían la autoridad de Jesús. Acerca de la autoridad de Jesús, no podemos quedarnos neutros. Hermanos, ¿estamos con Jesús o estamos en contra de Él? Pero neutro, jamás.
Los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas tomaron su mando, tomaron su lugar. Estamos en contra de ti, no te aceptamos, no reconocemos tu autoridad, no reconocemos tu señorío. Ellos tomaron su mando. Por eso Jesús dijo unas palabras en este contexto con los enemigos de Cristo. Jesús dijo esto. Mateo 12:30, por favor. Jesús dijo esto. Hablando de la autoridad, de poder, de señorío. Jesús le dijo a sus enemigos, hermanito, Jesús le dijo a sus enemigos esto. Mateo 12:30 le dijo: el que no es conmigo, contra mí, mano, eso es. Si no está con Jesús, está contra Él. Y punto. Si no estás a favor de Él, eres un enemigo, un enemigo de Él. Los principales sacerdotes, los escribas, después los saduceos, mañana los fariseos y herodianos, dijeron: estamos contra ti, Señor. No vamos a aceptar tu autoridad. No nos vamos a someter a tu voluntad, a tu señorío. Y Jesús les dijo: si ustedes no están contra mí, si ustedes no están a favor mío, mis enemigos. Cuando una persona no reconoce, no acepta, no se somete a la voluntad de Cristo, al señorío de Cristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Señor, dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer inmediatamente. Cuando una persona no reconoce la autoridad de Jesús, el señorío de Cristo, no está con Jesús, esa persona está en contra de Jesús. Es enemigo de Jesús. No puedo aceptar la autoridad de Cristo y seguir viviendo mi propia vida. Autoridad significa quién tiene derecho, quién tiene dominio, quién tiene control sobre mi vida. ¿Soy yo o es Jesús? Y hablando de enemigos, porque son los enemigos de Jesús los que estamos viendo en esta noche. Volvamos a Marcos capítulo 12. Versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Dígalo en voz alta. Hasta que ponga a tus enemigos. Hermanos, las potestades, los principados, ángeles, están todos bajo los pies de Cristo. Si yo no me rindo ni acepto la autoridad de Cristo, Jesús o el Padre va a colocar a todos los enemigos de Jesús bajo sus pies y los va a aplastar. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los herodianos, los saduceos, que son enemigos de Cristo por no aceptar la autoridad de Cristo, un día van a estar bajo los pies de Jesús. Jesús los va a aplastar. ¿Quiero estar con Jesús o quiero estar en contra de Jesús? ¿Estoy con Él o soy un enemigo de Él? ¿Acepto su autoridad o rechazo su autoridad? Y la imagen de estar bajo los pies de Cristo no es una imagen nueva.
Mira Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, verso 24. ¿Lo encontró? Y cuando los hubieron llevado a Josué, a los reyes, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de los reyes. Esa es la imagen. Eso es lo que va a hacer Jesucristo con sus enemigos. Va a poner todo su pie sobre el cuello de ellos. ¿Aceptamos o no aceptamos la autoridad de Jesús? ¿Reconocemos el señorío de Él, el gobierno de Él sobre nuestras propias vidas o no? ¿Estamos con Él o estamos en contra de Él? Autoridad. ¿Es Jesucristo realmente el Señor de mi vida? ¿Tiene Jesús autoridad sobre mí? ¿Cómo miro a Jesús? ¿Lo miro como Dios? ¿Lo miro como el Señor que es? ¿Como el Rey que es? ¿Cómo estoy mirando a Jesús? Que Dios me los bendiga, hermanito. Vamos a orar en la presencia de Dios. ¿Quién es el hermanito que va a orar? Primero un himno. Hermano Pío, o hermano Marco, pásenlo más. Pásenlo, hermano.